Hola a todos, ¿cómo están? Espero muy bien. Entonces, la vez pasada estábamos viendo lo que era la transformada de Gelfand, que decía que si yo tengo una álgebra de Banach compleja, conmutativa con unidad, puedo definir una función que mande elementos en funciones continuas. ¿Está bien? Definidas en el conjunto m gato de A. Piensen en m gato de A como un x o un k. Entonces piensen como si fueran las funciones continuas definidas en un compacto. La regla era muy fácil, dado un f en m gato de A, dado un x en A, definimos la función x gorro como x gorro de f, la evaluación f de x. ¿Está bien? Entonces habíamos visto que está bien definida, habíamos visto que la imagen de cualquier elemento x gorro pues era el espectro y que a este espacio de funciones continuas le podemos dar la norma infinito. Lo recuerda acá quién es el espacio. Este es para que no haya dudas. Este es el espacio de todas las funciones f que van de m gato de a en c, tal que f es continua. ¿Está bien? Entonces, recuerden que el campo escalar donde caen los complejos, usualmente siempre trabajamos con los reales, pero en este caso estamos trabajando con los complejos. Entonces, pues lo que vamos a probar es que esta proposición de hecho es un homomorfismo. Entonces, proposición sea A un álgebra de Banach, otra vez, ¿no? Sea A un álgebra de Banach compleja, conmutativa y con unidad. O sea, con todas las hipótesis de siempre, ¿no? Conmutativa y con unidad E. ¿Está bien? Eh, entonces la transformada de Gelfand la transformada de Gelfand, que sería es la función que va de A en las funciones continuas definidas en m gato de A. Recuerden que aquí m gato de A es lo mismo que m de A, ¿está bien? Es un homomorfismo continuo. Ah, no, espérenme, aquí estoy mal. Es un homomorfismo continuo. De hecho, pues se cumple una desigualdad así como tipo Lipschitz. La norma de x gorro infinito, porque son una función, por eso la norma infinito, es menor o igual que la norma de x para todo x en A, ¿sí? Y pues en realidad la demostración pues es así directa, aquí no hay como muchas cosas que hacer porque pues esta función es lineal, la transformada es lineal, ¿no? Es decir, uy, es decir, si lambda, mu son complejos y x, y son elementos de A, entonces, ¿no? Pues se puede probar que lambda x más mu por y gorro, pues es igual a lambda por x gorro más mu por y gorro. ¿Está bien? Entonces, esto si quieren háganlo, no es en realidad complicado. Si quieren nada más checamos la multiplicidad, que es multiplicativa, perdón. También esta es multiplicativa, ¿no? Porque si ustedes agarran x y y en A, si x, y son elementos de A, entonces, ¿no? Si f está en m gato de A, son los puntos donde voy a evaluar la función x por y gorro, ¿no? X por y gorro de f, pues es f de x por y, pero como es multiplicativa, pues esto es f de x por f de y, ¿no? Y esto es
X gorro de F por Y gorro de F, ¿no? Pero esto de acá, pues es X por Y, X gorro por Y gorro de F, ¿no? Entonces, como fue cualquier elemento de F en M gato de A, pues se tiene uno que X por Y gorro, pues es igual a X gorro por Y gorro. Y ya, ¿sí? Entonces, pues esto nos dice pues, que esto es un homomorfismo continuo. Digo, es un homomorfismo, ¿no? ¿Y por qué es continuo? Pues basta probar la desigualdad que estamos afirmando acá, ¿no? Porque entonces nos va a quedar que, fíjense, además, ¿no? Si F pues está en M gato de A, entonces pues pasa lo siguiente, ¿no? X gorro de F, ¿no? Pues es igual por definición, es F de X. Pero esto es menor o igual que ¿cómo le podemos poner acá? Esto es menor o igual que, fíjense, acuérdense que acá, esto era el espectro, ¿no? Sigma de X, en este caso era todas las evaluaciones F de X, tal que F está en M gato de A. ¿Está bien? Entonces, este tiene que ser menor o igual que el radio espectral. Pero el radio espectral nosotros probamos que en la álgebra de Banach con unidad esto es menor o igual que la norma de X. En realidad, de este paso a acá, se puede pasar sin necesidad de de cómo se dice. No, en realidad no se puede pasar este paso. Yo pensé que este paso lo podemos evitar si fuera álgebra de Banach, pero no, ya me acordé que aquí necesitamos forzosamente pasar por esto del radio de X. ¿Está bien? Entonces acuérdense esto de acá, ¿no? En un álgebra de Banach se descubre que el espectro son todos los f de X con f en m gato de A, entonces eso es menor o igual que el supremo de los valores del espectro, pero el supremo de los valores del espectro es el radio espectral, pero el radio espectral siempre es menor o igual. Aquí lo voy a poner cuando A es álgebra de Banach. Esto es importante. ¿Sí? O sea, cuando tenemos todas las condiciones, eso es menor o igual, ¿no? Y entonces, como fue cualquier f, pues entonces, pues la norma infinito de x gorro, pues es igual al supremo de los f de x con f en m gato de a. Pues esto es menor o igual que la norma de x, ¿no? Entonces, pues gorro es continua. Ya no lo escribimos así directamente porque la transforma es continua, pues si x0 está en A y X está en A, ¿no? Entonces pues nos va a quedar que X gorro menos X0 gorro, ¿no? La diferencia de estas dos funciones en la norma infinito pues es la norma infinito de X menos X0, como es lineal, la X gorro, pues esto es igual a la norma infinito de X menos X0 gorro, pero esto es menor o igual por el anterior que la norma de X menos X0. Entonces, pues ya, esto es continuo, ¿no? Y hasta acá, ¿sí? Hasta aquí podemos decir, en términos generales de álgebras de Banach, que la relación entre las propiedades, digamos, topológicas, se puede decir, de la transformada de Gelfand, ¿sí? Algunas observaciones de la transformada de Gelfand. Observaciones. Pues primero, si es una álgebra normal nada más, si A es un álgebra normada, o sea, no necesariamente álgebra de Banach, no necesariamente completa, compleja, conmutativa, y con unidad.
con unidad E. Entonces nosotros probamos anteriormente, probamos que el conjunto M de A, ¿no? Las funcionales lineales multiplicativas continuas no cero, este es distinto del vacío. Entonces, este también tiene que ser distinto del vacío, ¿no? Todas las lineales son continuas, son lineales, ¿no? Entonces, podemos definir ¿no? La transformada de Gelfand, que va de A en las funciones continuas de M de A, ¿sí? Dada por igual, la gorro de X es una función, pues va a ser f de X, ¿no? Y esta está bien definida. Y es el mismo argumento de la otra, porque si ustedes toman una red que converge a esto, débil estrella, entonces, como la convergencia débil es puntual, entonces f de x converge a f de x para todo x en A, en particular, bueno, entonces, en particular para el x nada más, entonces, pues estaríamos diciendo que x gorro de fi converge a x gorro de f, entonces x gorro pues sí es una función continua, ¿no? De m de a. ¿Está bien? Entonces, pues esta transformada de Gelfand se puede definir aunque no estén en las álgebras de Banach. Es un homomorfismo también. Es un homomorfismo. Pero ya no necesariamente es continuo. O más bien podemos lanzar la pregunta, ¿es continuo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que usamos acá para probar que es continuo es exactamente esta desigualdad, ¿no? O sea, necesitamos aquí ocupar que el álgebra es de Banach para hallar la relación del radio espectral con la norma. ¿Está bien? Entonces, esta desigualdad de acá, aunque se vea en un principio pues, como para qué, muy trivial, pues si ya nos tenemos álgebra de Banach, ya no la podemos decir. La pregunta es, ¿qué necesito sobre A? De A para que esta transformación de Gelfand sea continua. En un caso general, ¿no? Ya no necesariamente que sea álgebra de Banach, ¿no? A lo mejor el único caso que hemos estudiado es que sea un álgebra Q, ¿no? Que es decir, un álgebra normada en el que el conjunto de elementos invertibles sea abierto. La pregunta es, ¿ahí valdrá? ¿No? Entonces, pues como se dan cuenta, esto da pie a que pues se pregunte uno en qué otros lados puedo definir la transformada de Gelfand. Y bueno, es importante, vamos a ver después, porque esa transformada de Gelfand en realidad va a ser un isomorfismo, fíjense, es un isomorfismo entre álgebras de Banach, ¿sí? O sea, lo que vamos a decir bajo ciertas condiciones de otro tipo de álgebras de Banach es que las álgebras con otras condiciones son exactamente igual que las funciones, que un espacio de funciones continuas. Ese va a ser el caso cuando definamos en la siguiente sección, ya la última, de las álgebras C estrella, ¿sí? Ahí va a haber una igualdad de la norma con otra operación llamada la involución, que va a hacer el trabajo y que en realidad nos va a decir que lo estamos tratando con una álgebra de funciones continuas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más cosas le pongamos al álgebra de Banach, ¿no? Más se va a parecer a algo que nosotros conocemos usualmente. Pero aquí el principal papel que está jugando es la conmutatividad, ¿sí? Todo esto lo que estamos haciendo es para álgebras de Banach conmutativas. Si se dan cuenta, quedan afuera muchas cosas como las álgebras de operadores en espacios de Banach, ¿no? Esos no son conmutativos. ¿Ahí qué pasa? ¿No?
Entonces, pues son teoremas así como, pues interesantes que nos hacen ver que la estructura de un álgebra de Banach con muchas propiedades, pues es algo simple, ¿no? Es algo que conocemos. ¿Está bien? Bueno, y la última observación de esta sesión es, no creo que no le puse, es 1. Ahí. Bueno. 1. 2. Es que pues no necesariamente es inyectiva, ¿no? O, bueno, no tengo un ejemplo, pero si quisiéramos ver qué es inyectiva que tendríamos. Sí, porque tendríamos que ver un ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense, quisieran ver qué es inyectiva, pues ¿qué tendrían que hacer? Pues tendrían que dar un x en A, tal que x gorro en norma infinito, pues es igual a 0, ¿no? Entonces, ¿qué les dice? Entonces esto les dice que el supremo de las f de x con f vamos a ponerle mejor así, ¿no? Esto es lo que nos dice que es el supremo de las x gorro de f con f en m gato de a es igual a 0, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos dice? Entonces, pues nos está diciendo que el supremo de las f de x, las evaluaciones de las f de x con f en m gato de a, pues es igual a 0. Entonces nos estaría diciendo que f de x en módulo es igual a 0. Entonces nos estaríamos llegando a que f de x es igual a 0 para toda f en m gato de a. La pregunta es, entonces, de aquí ya podemos decir que x es igual a 0. ¿Sí? Fíjense, lo que sí sabemos por la teoría de álgebras de Banach, por la teoría de espacios de Banach, ¿sí? Si f de x es igual a 0, pero para toda f, pero no solo en m gato de a. Recuerden que el m gato de a en este caso pues está contenido, es igual al m de a, pero el m de a está contenido en el dual topológico, ¿no? Esta es la definición. Entonces, si nosotros tuviéramos que f de x es igual a 0 para toda f en a estrella, por un corolario de Hahn-Banach, ¿sí? Por un corolario de Hahn-Banach, lo que tendríamos es que si es 0 para todos los f's en el dual topológico, nada más en las transformaciones lineales, nada más, entonces f de x, entonces x sí es 0. ¿Está bien? O sea que basta con que ustedes evalúen en todas las funciones lineales continuas, y si eso les da 0, entonces x es igual a 0. Aquí no pasa lo mismo porque aquí no tenemos todo el m gato de a, que es igual al m de a, no es todo, ¿no? O sea, nada más es una contención. Entonces, pues la otra pregunta sería, ¿bajo qué condiciones m gato de a separa puntos, no? Porque esta propiedad es que separe puntos, ¿bajo qué condiciones m gato de a separa puntos, ¿no? Sí, es decir, si x es bajo qué condiciones, si x es distinto de 0, entonces existe un f en m gato de a tal que f de x es distinto de 0, ¿no? La condición de separapuntos que ustedes estudian en teorema de Stone-Weierstrass, ¿no? Pero aquí estamos pidiendo lineal, ¿no? Entonces, ¿bajo qué condiciones pasa eso? ¿No? Entonces, otra vez, volvemos a la pregunta. ¿Quién es, ¿no? ¿Quién es m gato de a, que es lo mismo que m de a, para un álgebra de Banach?
¿Está bien? O sea, nos interesa conocer quién es el M gato de A y el M de A para poder responder preguntas como de estas. Y entonces, si fíjense, si tuviéramos que la transformada de Gelfand es una función inyectiva, entonces estaríamos diciendo que aquí hay un encaje, que el álgebra de Banach A, compleja, conmotiva con unidad, en realidad es un subespacio o una subálgebra de las funciones continuas. ¿Está bien? Entonces, por eso es importante describir o identificar quién es el conjunto M gato de A y quién es el conjunto M de A. Bueno, álgebras de Banach es lo mismo, pero en teoría general se estudian por separado porque pues no siempre son iguales. ¿Está bien? Pero bueno, eso ya son cosas así como pues más de otros temas, ¿no? Que ahorita no nos interesan. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a hacer para finalizar esta sección es pues ver ejemplos de dar un álgebra de Banach particular quién es el M de A. ¿Está bien? Y hay casos sencillos en los que podemos ver quién es. Pero bueno. Pero eso lo vemos en las siguientes clases. ¿Está bien? Bueno. Entonces nos vemos. Hasta la siguiente clase. Bye.